Mis queridos amigos, colegas y otros allegados, así como los que recientemente se están incorporando a esta actividad que ya venimos desarrollando desde hace algún tiempo, en donde conversamos acerca de formas de vivir cada vez mejor y mejor. ¿Cuál es la necesidad de un espacio como este? ¿Qué hace que un espacio como este tenga un sentido de existencia? Que podamos nosotros dedicarle tiempo, momentos a compartir acerca de formas efectivas de nosotros vivir cada vez mejor y mejor. Bueno, la razón es muy sencilla. La vida es tremendamente compleja, tremendamente compleja. Y dentro de la complejidad de la vida, el vivir cada uno de nosotros en armonía, con felicidad, con gozo, con capacidad de disfrute, con capacidad de abordar y solucionar el montón de problemas que diariamente se presentan, porque un problema no es otra cosa, sino que aquello que no está resultando como nosotros queremos que resulte. Y parece que hay una enorme diferencia, un abismo entre lo que nosotros pensamos, soñamos, deseamos, nos gusta, queremos y el comportamiento de la vida como tal. Complicado además por el hecho ineludible de que cada uno de nosotros tiene una versión particular de ese vivir bien, de ese vivir a plenitud, de ese vivir de manera próspera, productiva, armoniosa, saludable, longeva y feliz. No hay un consenso al respecto. No hay un acuerdo completo acerca de eso, sino que cada uno va elaborando un sistema, un mapa de cómo es la cosa y de cómo es que nosotros podemos avanzar, prosperar, etcétera, etcétera. Eso le añade complejidad a la ya compleja realidad de que el programa de la naturaleza es bastante complejo y va por su propio camino. Entonces a nosotros nos quedan dos opciones. O nos montamos en el mismo camino y puede pasar cualquier cosa, o tomamos decisiones que hagan que el camino de la vida vaya de la mano con el camino nuestro. Adaptación y transformación han sido llamados estos dos polos de una misma experiencia, que es la experiencia de vivir en este planeta y bajo estas circunstancias y en estos momentos históricos. Entonces, por supuesto que eso crea una red de complejidades, un complexus. Complexus significa lo que está tejido, donde nosotros simplemente somos un elemento de todo ese tejido y que por lo tanto podemos tener ciertas experiencias personales, pero que están imbuidas, están enmarcadas dentro de todo ese comportamiento del tejido como tal. Un gran abrazo y bienvenida, Natalia, que está aquí presente como de costumbre, ¿no? Entonces, para aquellos que, bueno, que ya son habituales de este espacio,
saben, conocen muchas de estas perspectivas que hemos venido desarrollando acerca de cómo construir ese modelo, esa referencia, ese mapa vivo, palpitante, cambiante, que es la manera como observamos la vida, la manera como recogemos información y recogemos energía y la forma también como devolvemos información y energía. ¿Mm? Y así vamos abordando distintas temáticas específicas desde esa visión global de cómo son los acontecimientos. Y hoy vamos a referirnos a un aspecto muy vigente y además que la misma Organización Mundial de la Salud ha denominado como la nueva pandemia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la pandemia física, la pandemia real, la pandemia de la presencia de un elemento virus que no estaba anteriormente en el programa y que apareció abruptamente y sacudió todas nuestras actitudes, costumbres, conocimientos que veníamos arrastrando y ha obligado a tomar medidas extremas, además, como es la medida de confinamiento, la medida de sobreprotección, las medidas de cambio de hábitos, las medidas de nuevas acciones preventivas, terapéuticas, de cambio, ¿no? No solo está eso, sino que está entonces una de las consecuencias más importantes que ahora es que va a empezar a crecer, es el efecto que tiene sobre nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hacer ante la vida durante esta fase que se ha extendido de la presencia del virus y después que ya el virus no esté, también esas consecuencias psíquicas que podemos llamar y consecuencias neurofisiológicas van a estar allí. Están empezando a estar y van a crecer con los días, con las semanas, con los meses, probablemente con los años, que es el temor, el terror ahora a la epidemia. ¿Recuerdan ustedes hace algunos años atrás, de hace varios años, se han venido haciendo películas, ¿no? Películas acerca de ese impacto que pueden tener los pequeñísimos organismos sobre nuestras vidas y cómo también los seres humanos podemos manipular esa presencia o manipular esas posibilidades y convertirlos pues hasta a veces en armas de combate entre distintos grupos humanos encontrados. Entonces, una de las consecuencias de eso es precisamente la siembra del temor, la siembra de un terror exagerado frente a una realidad que nos pudiese estar tocando la puerta. De hecho, ya, bueno, se ha visto desde el comienzo, pero estamos viendo el crecimiento gradual de el temor, que tiene como varios detonantes. El primer detonante es la presencia misma del virus, es decir, el saber que alguien conocido o alguien referido, por ejemplo, se contagió, tuvo un desarrollo negativo y alguien se murió también. Se murió con el virus. Y todos vivimos esta primera etapa terrible, dantesca, ¿no? Donde veíamos, por ejemplo, en algunas ciudades, en algunos sitios, en algunos entornos, veíamos cómo las personas
caían muertas en la calle, ¿no? Se morían en la calle, atrapados por este ataque agudo inicialmente del virus, ¿no? Ya eso se ha venido modulando, quizás en parte por un fenómeno biológico, que es que ese es un encuentro cuando nosotros estamos frente a cualquier germen patógeno. Es un encuentro entre nosotros y ellos, ¿no? Por ejemplo, ocurrió cuando la colonia, cuando empezaron a venir los europeos a América y aquellos traían gérmenes diferentes a los que vivían acá, se producían enormes epidemias. Tan es así que se calcula, se estima que murió más gente por este fenómeno de contagio de enfermedades que por la misma batalla, por las mismas guerras, por los mismos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque cuando nuestro organismo desconoce a un organismo totalmente diferente desde el punto de vista de su composición bioquímica y por lo tanto nuestro sistema inmunológico no está preparado, no está entrenado, no conoce eso. En ese proceso de encuentro hay una primera etapa donde nuestro organismo reacciona aparatosamente, o sea, reacciona sin defensa, reacciona desconociendo qué es lo que está pasando. En la medida que hay más exposición, en la medida que se va transmitiendo incluso de forma energética la información, pues el organismo se va preparando mejor para nuevos enfrentamientos y por lo tanto la virulencia del germen disminuye. Claro, también del otro lado ocurre lo mismo. Un germen que vive de su virulencia, cuando el organismo desarrolla mecanismos de defensa para contrarrestar su virulencia, pues también se modifica y puede aumentar su virulencia. Por eso las dos cosas pueden verse. Pueden verse un aumento en la capacidad destructiva del germen y puede verse una capacidad defensiva mucho mayor del organismo. Por lo tanto, al final, la resultante de ese encuentro, que es lo que conocemos como enfermedad, que es la expresión de las manifestaciones que tiene el cuadro clínico, varía según ese tipo de cosas. Entonces, inicialmente, por ejemplo, con este virus, veíamos más que todo ataque pulmonar. Después el ataque pulmonar se redefinió como un ataque más inmunológico y más bioquímico en el sentido de la respuesta del organismo como la dañadora. Pero ahora ya están apareciendo casos de afectación del sistema nervioso central, de otros órganos, etcétera, etcétera. Precisamente porque en esta batalla, no es una batalla estática, es una batalla dinámica donde ambas partes están trabajando para lograr lo mejor de sí, ¿no? Diana nos dice, hola, una duda, ¿puedes explicarnos sobre el engrama? Ok, sí. Bueno, precisamente el engrama es esa grabación, ¿cómo se llama? Ese sello que se configura en un sitio, por ejemplo, ahí el engrama inmunológico. La célula, por ejemplo, defensiva nuestra, graba, fija la información del virus para elaborar una reacción tipo vacuna, autovacuna, podríamos llamarlo, ¿no? Y lo mismo el virus graba la información defensiva de nuestro organismo y apela a sus propios mecanismos de cambiar su virulencia. Natalia aquí nos dice, bueno, esa pesca nos pone tensos. Exactamente. Esa pesca pone tenso a aquella persona que se deja llevar, arrastrar por las percepciones destructivas
en lugar de las percepciones constructivas y protectoras. Y aquí ya de una vez podemos deslindar nuevamente las dos rutas. Por supuesto, recordemos, ¿ya? Las rutas son infinitas. En la vida las rutas son infinitas. Nosotros sistematizamos con nuestra mente, podemos sistematizar y recoger eso en categorías. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, dividir los 7.500 millones de habitantes que tiene la Tierra en hombres y mujeres, en varones y hembras, por ejemplo. ¿Verdad? Es una reducción de información muy variada, muy extensa, muy variada, sí, muy variada, a reducirlo a dos, ¿no? Que además, fíjense que es una metodología muy eficaz, es la metodología que permite que tú y yo nos estemos viendo en este momento y nos estemos escuchando y podamos intercambiar información, ¿ya? ¿Gracias a qué? A que inteligentemente los que desarrollaron la teoría de los juegos y posteriormente la teoría de la computación redujeron los canales de decisión en sí y no, en 1 y 0, abierto o cerrado, pam, 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 y así creando sopotoscientos millones de circuitos. Eso se traduce en que, por ejemplo, en mi frente, para que aparezca este colorcito, hay cosas que faltan y cosas que están presentes. 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, y así armamos todo. Es lo mismo el sonido, toda esa serie de cosas, ¿no? Fíjense que es interesante y además es un método que nos permite hacer sencillas las cosas y hacer sencilla, lo más importante, Natalia, la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, podemos dividir esta pesca, la información que recibimos puede tomar dos vías. O la vía de es una amenaza, o la vía de es un desafío para que yo tome decisiones de protección, de construcción y de crecimiento. ¿Ya? Si yo me voy por la vía de que es amenazante, voy a ir al miedo, voy a ir al desespero, voy a ir al terror, me voy a dañar, voy a tomar decisiones equivocadas. Si yo me voy por la vía de, bueno, esto es una experiencia que está ocurriendo y que por lo tanto yo necesito una emoción, que emoción es lo que me mueve, recordemos, una emoción o un conjunto de emociones de, bueno, primero tranquilidad, tranquilidad. No estoy contagiado todavía. O ya me contagié y sobreviví. Ok, entonces ahora tengo la opción de, a partir de esa tranquilidad, a partir de ese sentimiento de seguridad, yo puedo entonces enfocarme hacia la vía de cómo me protejo para no contagiarme, cómo me protejo para no contagiar a otro, cómo me cuido, cómo fortalezco mi sistema inmunológico, cómo fortalezco mis pensamientos, cómo fortalezco mis decisiones asertivas para salir con vida y fortalecido, resiliente de esta experiencia. Esa es solo obvia. Cuando decimos tengo miedo, aun cuando sobreviví al coronavirus o aun cuando todavía no me he contagiado, pero sé que está allí y le pasó al vecino y le pasó al primo y le pasó al otro, ¿ya? Entonces eso me hace tener miedo. ¿Cómo fabricamos el miedo y cómo fabricamos la seguridad? ¿Ya? Porque la fabricamos. Ya conocemos algunas cosas, ¿verdad? De cómo es que nosotros vamos y tomamos la decisión, que recuerden que hay 3 tipos de decisiones o 3 niveles de decisión.
un nivel automático, más que todo el código genético, un modo inconsciente, que es con la información previa que nosotros tenemos o la que proyectamos, y una decisión consciente que es la razonada. Mientras más abajo vamos, más participa el aspecto emocional de nosotros en la decisión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo hacemos a través de ese don maravilloso que se llama imaginación. Lo que nosotros estamos construyendo permanentemente como mapa de la vida en nuestra cabeza. Esa es la imaginación. La imaginación es la vocecita interior que te habla. La imaginación es cuando tú proyectas visualmente algo. Por ejemplo, le voy a pedir en este momento, ¿verdad?, que ustedes imaginen un mar sereno o un lago suizo, un lago de eso, si estamos por aquí, por esta región, por ejemplo, el Cuicocha. Y ustedes simplemente lo miren, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Imaginen ese lago y respiren lenta y suavemente. Un poquito más profundo de lo que lo hacen normalmente. Que yo lo estoy haciendo. Y noten, por ejemplo, qué pasa con su cuello. Noten qué pasa con sus hombros. Noten qué pasa con su pecho y con su abdomen. Si ustedes simplemente miran esa agua tranquila, azulita, y respiran de la manera que yo le estoy diciendo, inevitablemente van a sentir que sus hombros se relajan, que su pecho es como que se expandiera o estuviese oliendo eucaliptus, que su abdomen se relaja. Eso es lo que llamamos tranquilidad. Esa es la emoción. Llegamos a la emoción facilito. Tranquilidad. ¿Ya? Un abrazo, Oli. Gracias por eso hermoso. Natalia nos dice, toca poner en la cabeza idea positiva, buena música. Si además lo acompañamos, Natalia, gracias, de el recuerdo de la música más relajante que ustedes puedan recordar. O incluso, si lo tienen a mano, poner esa música, la música más relajante que ustedes puedan recordar. Esa pieza musical que particularmente tú la escuchas y inmediatamente te serenas. Eso es la imaginación. Entonces, la imaginación nos lleva hacia un lado o nos lleva hacia el otro. ¿Mm? ¿Ya? O sea, no necesariamente una situación amenazante tiene que llevarnos a, o sea, una situación amenazante real, tiene que llevarnos al sufrimiento, al miedo, al pánico, ¿no? Suele llevarnos, como es, se me eriza la piel, dice Oli. Y es rico, Oli, ese erizar la piel. ¿Mm? Todo depende, ¿no? ¿Mm?
ese llevar, ¿verdad?, a crear situaciones internas es lo que se va a acompañar automáticamente de una respuesta fisiológica, es decir, de una respuesta de nuestro cuerpo a lo que está ocurriendo. Piense lo siguiente. El miedo es un mecanismo natural para nosotros garantizar la sobrevivencia. Si yo no tuviese nada de miedo, yo saldría a la calle, abrazaría al primero que viera por allí, me metería en un hospital, en la sala de los enfermos, y los abrazaría a todos y tal, y los besaría y esto y lo otro. Eso es lo que ocurriría si yo no tuviera un ranguito de miedo. ¿Ya? Por lo tanto, el miedo siempre va a aparecer como una alerta, como una luz amarilla, frente a cualquier situación amenazante. Si no aparece, preocúpense. Pero es ese miedo 1, de nivel 1, vamos a llamarlo así, nivel 1 de miedo, el que va a hacer que yo pueda tomar entonces la decisión de la que hemos estado hablando, que yo pueda irme por alguna de las dos vías. ¿Ya? Si yo me voy por la vía de la amenaza, ese miedo crece. Y puede llegar a terror. Y puede llegar a parálisis. Y puede llegar a que yo tome decisiones equivocadas. Pero si ese miedo yo lo tomo como el desafío, como la posibilidad y la oportunidad de, al reconocer que la amenaza no es inmediata, yo puedo decir, pero yo puedo posponer esto. Entonces, cuando yo me quedo en la casa, cuando yo le pido a todo el que venga a la casa que tiene que venir con el examen por delante, cuando yo me alimento adecuadamente, cuando yo hago mi ejercicio, cuando yo hago mis meditaciones, cuando yo mantengo conversaciones constructivas y productivas, yo estoy con ese grado 1 de miedo tomando las medidas adecuadas para que pueda seguir viviendo de manera próspera y feliz. ¿Ya? Natalia acá nos hace una observación también interesante, que es poner la mente en blanco. Por ejemplo, el desarrollo de la meditación, pero es un poco más elaborado. Llegar a poner la mente en blanco es un procedimiento más elaborado que, por ejemplo, imaginarte un paisaje tranquilizante, escuchar internamente una música tranquilizante. Es como más accesible, ¿no? Esta manera. La del trabajo de poner la mente en blanco, que es el trabajo de la meditación budista, es un trabajo que requiere entrenamiento. Que, por cierto, entrenamiento que recomiendo ampliamente. Porque en la medida que nosotros nos entrenamos en eso, pues vamos a poder entrenar también a nuestro sistema fisiológico a responder con solo ese nivel de miedo ante cualquier circunstancia que se presente. Tipo samurái, pues. Siempre con serenidad hasta en la batalla. ¿Ya? Un abrazo para Mayra, bienvenida. Entonces fíjense que a fin de cuentas todo este proceso sumamente complejo, como les reitero. Por cierto, permítanme mostrarles aquí esta amiguita que Laura pone en sus cuentos, que es la neurona. Es la neurona para explicarle a los niños cómo es que nosotros tomamos esas decisiones, cómo las tomamos en una ruta o en la otra ruta. Y que al comienzo eso está completamente en manos del inconsciente y del automático. Pero que en la medida que nosotros aprendemos, nos entrenamos, practicamos, lo hacemos de dominio consciente y después eso que hemos aprendido conscientemente
baja al inconsciente y después baja al automático. Es decir, hace un doble viaje. Por eso es que muchas veces decimos que este trabajo consiste en aprender a bucear. ¿Verdad? Nosotros somos unos buzos de la vida. Buzos de nuestra propia vida. Meternos, ¿verdad?, en el inconsciente, bajar hasta el automático, sacar recursos de allí, traerlos al consciente, practicar con el consciente nuevos recursos, nuevos programas, nuevas posibilidades y llevarlos al inconsciente y al automático. Y eso es lo que llamamos práctica. En el contexto, por ejemplo, de la educación, se le llama aprendizaje. En el contexto de la psicología, se le llama dominio personal. En el contexto de las empresas, etcétera, etcétera, se le llama inteligencia emocional. Entonces, cuando nosotros vemos las distinciones y las semejanzas, decimos, ah, bueno, todo esto tiene que ver con práctica. Con práctica para yo esos 3 niveles de toma de decisiones, hacerlos congruentes. Y el otro aspecto que también hemos trabajado en oportunidades anteriores, ¿verdad?, que nos permite lograr eso es que, recuerden, con el naranja representamos la imaginación, la percepción, el mapa de sentidos que tenemos en nuestra cabeza, que va a guiar, ¿verdad?, en el entrenamiento que hacemos es lo siguiente. Eso guía nuestras emociones, que guía nuestros sentimientos, que guía nuestros pensamientos y que guía nuestras acciones. Por supuesto, de la manera como yo, en mi mundo particular, combine estos elementos, pues tendré entonces lo que se llama mi personalidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? El que voy construyendo día a día. ¿Quién soy? El que practica día a día. ¿Quién soy? El que estudia día a día. En el contexto educativo lo llamamos estudio. En el contexto psicológico lo llamamos práctica. En el contexto organizacional lo llamamos interacciones. Pero en esencia, todo está aquí. En esencia, esta es la gran clave. La armonía, el encaje, el no quedarnos con una sola cosa, sector de Babel, ¿no? El lograr armonizar los distintos componentes. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que hicimos? Cuando yo le dije a ustedes, piensen en un mar o lago tranquilo, azulito, pónganle la música que más los relaja, o simplemente el sonido del mar, sonido del viento sobre ese lago haciendo pequeñas olitas, o el canto de algunas aves que estén por allí. Yo le estoy diciendo a ustedes, utilicen el poder de su vista, de su oído, de su tacto interior, para que armen un escenario. Cuando yo me quedo hasta allí nada más, voy a empezar a dirigir las emociones. Entonces, la emoción que naturalmente viene, cuando yo lo acompaño entonces con esa respiración particular, ¿verdad? Suave, profunda, rítmica,
estoy creando una conexión entre mis emociones y mis acciones fisiológicas que hacen que llegue a un estado de serenidad, a un estado de seguridad. ¿Mm? Desde ese estado yo puedo empezar a pensar, es decir, a poner ideas, da otro tipo de memoria, ¿no? Pongo ideas. ¿Qué ideas asocio con eso? Ah, que efectivamente yo estaba exagerando la amenaza. ¿Por qué? Porque no estoy ni en una terapia intensiva con enormes dificultades para respirar, ni estoy tampoco agonizando. Significa que no estoy ante una amenaza real de desaparición, sino que estoy ante un evento que puede ser externo completamente, como el caso, por ejemplo, de mío en este momento, o de cualquiera de ustedes que no tiene COVID, ¿verdad? Entonces, la amenaza real está afuera, no ha llegado. No ha llegado ni tiene por qué llegar. Si yo entro en terror, puede ser que lo aproxime. Si yo entro en consideración, efectivamente, entonces lo que yo tengo que hacer es mantener las medidas de protección que han funcionado hasta ahora, ¿verdad? Y día a día ver cuál es el curso de los acontecimientos. ¿Mm? Entonces puedo estar en control. Si además me alimento bien, ¿qué significa alimentarse bien? Recordemos, alimentos orgánicos, preferiblemente crudos, frescos, de origen vegetal, orgánicos. Hago ejercicio, porque el ejercicio estimula todo esto. Hago respiraciones, tomo 10, 15 minutos de sol diariamente para que mi sistema inmunológico esté a punto. Tengo conversaciones enriquecedoras. Veo videos positivos y constructivos. Veo las charlas TED, por ejemplo. Me informo. Me preparo intelectualmente para tener más información de oportunidades y posibilidades en la vida. Yo sé que estoy más robusto si, en caso de que el virus llegue a estar más cerca o a contactarme. Allí yo voy a estar mucho más preparado, ¿verdad?, que si no hubiera tomado todas esas medidas. Y por lo tanto, el miedo no pasa de nivel 1. Recuerden ustedes, el miedo es indispensable y necesario a nivel 1. Que me haga tomar la decisión. Porque si el miedo es 0, yo no voy a tomar ninguna decisión de precaución. Pero si yo tengo un nivel 1, ok. ¿Qué es lo que suele ocurrirnos en esta cultura tergiversada que estamos viviendo? Que si yo experimento miedo de nivel 1, eso significa automáticamente, como nos señalaba Natalia, ¿verdad? Significa que automáticamente yo debo seguir por esa ruta. O sea, yo debo llevarlo a nivel 2, a nivel 3, a nivel 4, a nivel 5. Ese es el gran error. Esa es la gran mentira. Ese es el mito a superar. No. Miedo de 0 a 1 y de 1 a seguridad. Esa es la fórmula, esa es la ecuación. ¿Ya? Cuando ya yo voy a seguridad, el miedo se mantiene en nivel 1. Está allí simplemente para avisar que estés pendiente de los riesgos. Un abrazo, Fernando, y un gran abrazo para Angelina, mi querida suegra. Ya voy en pos de alcanzarte. Ok. ¿Ya? Entonces, podríamos decir, la fórmula, la ecuación para nosotros
protegernos, para nosotros cuidarnos, para nosotros planificar también resilientemente qué vamos a hacer después que este coronavirus haya pasado. Si vienen nuevos coronavirus, cualquier cosa, cualquier pandemia, epidemia, o sea lo que venga, nosotros vamos a estar más fortalecidos, más prestos, más entrenados para, ante cualquier cosa que sea, tomar la decisión de irnos por la ruta de la seguridad, de la protección, de la toma de decisiones asertivas para que nos vaya cada vez mejor y mejor. Ahí está, ahí les dejo la ecuación, ahí les dejo la formulita, ahí les dejo el tips, el tips conveniente para cómo convertir que ese miedo no se vuelva terror o pánico, sino que ese miedo se vuelva seguridad, protección, toma de decisiones asertivas. Así que, bueno, quisiera ver ahora si tienen algún comentario, alguna pregunta. Déjenme repasar rápidamente aquí. Exacto. Entonces, tus palabras, Natalia, de esa pesca nos pone tenso, ahora la podemos traducir en esa pesca es una oportunidad para fortalecernos y ser más resilientes. ¿Qué te parece? Te propongo esa. Y Germán nos lo dice todavía más clarito. Un gran abrazo para mi querido Germán. Germán dice usar el miedo como sistema de alarma, como luz amarilla. Y no que el miedo nos use a nosotros. ¿Ya? Cuando tomamos la opción que yo le decía, de miedo 1 a miedo 2, a miedo 3, a miedo 4, esa es, el miedo empieza a usarnos a nosotros. O sea, no nos hacemos dueños de nosotros mismos, sino que esa fuerza originaria se convierte en el dueño de nosotros y por lo tanto quedamos fuera. Quedamos fuera. En cambio, cuando esto es un aviso, como cuando le llega un aviso a uno de cualquier cosa, ¿no? Como cuando suena el teléfono. Quiere decir que hay una llamada. Esa es la clave. Gracias, Natalia. Ahora me dice todo claro. Perfecto, está bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces, si no hay otro comentario, alguna otra pregunta o opinión, ya saben, como de costumbre, aquí queda esto. Allí me pueden seguir escribiendo, comentando, que eso sirve para enriquecer cada día más y más nuestra misión de servir de apoyo, de acompañamiento, de ayuda y de asistencia en buscar la forma de vivir cada vez mejor y mejor. Igual que como he dicho en otras oportunidades, si ustedes creen que este es un video que vale la pena, pues por favor, multiplíquenlo y si alguien se anima a hacer traducciones, pues tradúzcalo y lo ponemos por allí, lo coloca en YouTube, en cualquiera de esas redes, para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible y brindarles este apoyo, acompañamiento, ayuda y asistencia en lo que necesiten. Un abrazo y seguimos.